Haremos largo y entendido, pero quiero cambiar de tema porque tengo ya al otro lado a Fernando García Capelo. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, vicepresidente de Foro Libertad y Alternativa. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien. Gracias Fernando, por invitarme. vamos a hablar de un tema que es bastante serio, porque estáis exigiendo que se paguen ya esas indemnizaciones a las víctimas del terrorismo. Indemnizaciones que no llegan y que además no prescriben, que pasen los años y que estas víctimas todavía no han recibido el dinero por los terroristas que mataron a sus familias. Efectivamente, hay muchas familias que no han recibido el completo de la indemnización que les ha exigido la sentencia en la que se le condenaba, y esa indemnización no prescribe. Hay otras familias que han recibido parte por la ley de víctimas del terrorismo y eso lo ha pagado el Estado, y el Estado tiene el derecho a reclamar a los terroristas esas cantidades. Y estamos acostumbrados a que a lo largo de los años los terroristas que han sido condenados no solamente a las penas de cárcel sino a las indemnizaciones han dejado de pagar, se han declarado insolventes y no han pagado un solo duro de lo que debían como indemnización. Y ahora mismo están en puestos en instituciones, en empresas, algunos cobran sus pensiones, tienen un patrimonio saneado o relativamente saneado, sobre el que se puede cobrar lo que deben. Y por tanto nosotros creemos que es una obligación moral y también jurídica el perseguir esas cantidades. No puede ser, por mucho que haya gente interesada en que se olvide todo lo que ha sucedido con el terrorismo en España, no puede ser que estén disfrutando de sus patrimonios gente que tiene unas deudas que son cobrables, porque son imprescriptibles, porque así ha dicho el Tribunal Supremo, tiene unas deudas que no han abonado y que se pueden perseguir. Claro, en un país en el que al final veníamos hablando de unos presupuestos que dependen de de partidos proetarras, que dependen de partidos independentistas, que, como bien decías, quieren olvidar lo que sucedió en este país, donde se permiten homenajes a etarras fin de semana sí, fin de semana no, donde se acercan a etarras a cárceles vascas. Parece que esta sea las indemnizaciones sean una de las últimas prioridades que tiene la justicia. Sí, no la justicia, sobre todo el gobierno, porque a la justicia hay que moverla, hay que hacer que avance. Los jueces se le piden cosas y los jueces actúan. Entonces es la abogacía del Estado, es la Fiscalía, es el Ministerio de Interior, a través de la abogacía del Estado, quien tiene que perseguir que no queden en el limbo esas indemnizaciones. Y ahora estamos en un discurso que lo podemos ver todos, que oscila entre el olvido, la equidistancia, la justificación, la difuminación del daño provocado, y creemos que perseguir esto no solamente es de justicia para que las víctimas cobren todo lo que se les debe, no solamente es de justicia para que el Estado recupere lo que ha pagado en nombre de los terroristas, sino que además es necesario para que no olvidemos el daño que ha generado. Es una manera también de traer a primera página el daño que ha generado el terrorismo y que hay mucha gente interesada en que no continúe presente en el discurso, ¿no? Porque si tienes que apoyar los presupuestos con los herederos del terrorismo, pues no es conveniente que le vayas a reclamar el dinero a su concejal de turno o a su secretario de ayuntamiento de turno o al presidente de la fundación de turno. Y eso es lo que nosotros queremos impedir desde el Foro Libertad y Alternativa. Fernando, le voy a dar la palabra a Vicente, ¿vale? Que quiere hacerte una pregunta. No, yo iba a comentarle, Fernando, claro, en todos estos procesos de acercamiento que hemos visto al País Vasco, y con la concesión además de las competencias penitenciarias al gobierno del PNV o al entorno del País Vasco, a cárceles próximas al País Vasco, el siguiente paso que temen las víctimas es que precisamente empecemos a ver a muchos de estos terroristas en la calle, porque el propio gobierno vasco, tanto a los que están en Euskadi como a los que están alrededor, les ofrezca puestos de trabajo. Es decir, cuando digo esto lo llevo al terreno suyo, es decir, les ofrezca trabajo remunerado. Quiero decir que va a ser mucho más, no estoy diciendo que sea bueno, pero quiero decir que en el propio pacto infame del acercamiento hay una trampa, y es que va a ser mucho más fácil
perseguirles si tienen un trabajo, precisamente para que se cumpla con las sentencias y que paguen a las víctimas, ¿no? No, por supuesto, una vez que tengan unos ingresos que sean investigables, es relativamente sencillo y el Estado tiene medios de sobra para conseguir ese pago. ¿Qué sucede? Que dudamos que el Estado, que el gobierno en concreto, vaya a tomar las acciones necesarias, las acciones jurídicas que son imprescindibles para perseguir eso. Por eso nosotros hemos requerido a la Abogacía del Estado y también al Ministerio de Interior y también hemos requerido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, porque es que estamos hablando de muchísimos millones. Es decir, el daño que ha provocado ETA, aparte, por supuesto, del daño personal, que ese es incuantificable, pero el daño material es brutal y todo eso hay que reclamarlo. Y no puede ser que haya gobiernos, el gobierno que sea, es decir, sea el gobierno actual o cualquier otro que pueda venir, que se olvide de esto. Hay que perseguir las indemnizaciones civiles. Y ahora, desde luego, si salen todavía más presos a la calle y se les da cobertura económica, de la manera que sea, habrá que perseguir esa cobertura económica, habrá que perseguir esos ingresos. Y eso tiene que estar en la calle, la gente tiene que exigírselo al gobierno y si no lo hace, tendrá que tener el coste electoral de no hacerlo, más, en su caso, si fuera necesario, las acciones jurídicas que correspondan, porque tienen una obligación de hacerlo. Y también existe la prevaricación por omisión. Es decir, si alguien tiene que dictar un acto, un acto administrativo y no lo dicta a sabiendas de que debe dictarlo, eso puede ser una prevaricación. La verdad es que poca esperanza con este gobierno, yo imagino que ustedes lo saben, si en tanto no pone ningún interés en aclarar los 378 atentados terroristas de ETA, y hay un personaje como Josu Ternera que tiene información sobre eso, y al que van a traer aquí probablemente para que sea juzgado rápidamente, un grado, etcétera, etcétera, difícilmente se va a hacer justicia con esto. Ahora sí, la pelota la dejarán para el siguiente gobierno, y aquí está Maca, que es del Partido Popular, que debería asumir, por ejemplo, el Partido Popular el compromiso de, ya que no lo hizo en el pasado, meter el dedo en esto. Vamos, por supuesto, nosotros, de hecho, algo que esperamos, nosotros hemos presentado ahora las instancias para que promuevan estas acciones para recuperar las indemnizaciones y para cobrar las indemnizaciones todavía no pagadas, y algo que esperamos es que los partidos de la oposición que defienden el ámbito constitucional se impliquen también en esta defensa. Y, por supuesto, que el Partido Popular, cuando llegue al gobierno, asuma esta bandera como suya. De hecho, no solamente en este aspecto, sino en otros muchos, en la Fundación Foro Libertad Alternativa, lo que queremos aportar es una agenda del cambio, ¿no?, para que no suceda lo que pasó en otros gobiernos anteriores, que hubo una mayoría absoluta del Partido Popular y al final, en las cuestiones de fondo, pues cambiaron pocas cosas. Entonces, nosotros queremos impedir que eso suceda en este aspecto y en otros muchos más. Una pregunta, ¿tenéis algún cálculo desde Foro Alternativa y Libertad? ¿Tenéis algún cálculo de cuántas familias o cuánta cantidad de momento deben? No tenemos un cálculo porque no podemos acceder a esos datos. Se lo hemos reclamado a través de la Ley de Transparencia al Ministerio de Interior. Y son ellos los que tienen que sacar todos los expedientes existentes y calcular, determinar cuál es la cifra de la que estamos hablando. Pero vamos, sin duda, estoy convencido de que son varias decenas de millones de euros, si no llega a las centenas, ¿no? Porque claro, todos estamos hablando de que se puede reclamar cualquier indemnización de cualquier preso terrorista condenado. Es decir, sea del año 68, o sea del año 80, o sea del año 90, o del año 2015. Se pueden reclamar todas las que no se hayan pagado. Y todas, además, con sus intereses, que no son intereses pequeños. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por participar en La Antorcha. Esta es tu casa, es la casa de Foro Libertad y Alternativa, así que aquí nos tenéis cada vez que queráis denunciar cualquier asunto. Pues muchísimas gracias. Aquí estamos nosotros
para lo que podáis requerir también. Gracias, Fernando. Sobre todo porque, fíjate, esta gente poco a poco, por lo menos, y eso es un compromiso. El otro día en la Plaza de Toros, Pablo Casado se comprometió, y que quede bien claro, se comprometió a revertir las competencias en materia penitenciaria, precisamente para evitar cosas como las que estamos viendo en Cataluña o las que estamos viendo y vamos a vivir si sigue Pedro Sánchez en el gobierno con los proetarras en el País Vasco, ahora que han cedido al PNV. Pero este tipo de cosas, por lo menos hacerles la vida más difícil a esta gente, que es donde tienen que estar, es en la cárcel. Psicópatas como Guy Parot y todos estos. Y efectivamente el Partido Popular se juega, yo creo, muchísimo en eso, porque decepcionó a mucha gente. Y ahí hubo dos cosas en el PP de Rajoy que marcaron, digamos, la decepción del votante. Uno, cuando en el primer Consejo de Ministros, y le destrozan la campaña electoral a Arenas en Andalucía, suben impuestos, clase media, su votante natural, y dos, Bolinaga. Y eso marcó el destino de la decepción de muchos votantes del Partido Popular. De manera que todo lo que sean compromisos que haga Pablo Casado en este sentido, tendrá que cumplirlos. Y yo creo que los va a cumplir. Porque además ahora hay un factor que es Vox. No es el PNV. Ahora, en circunstancias normales, el PP va a depender de Vox para gobernar. Ya no dependerá de 4 o 5 diputaditos de PNV y tener que pastelear con ellos, ¿no? Y es indignante porque hay víctimas del terrorismo no solo que su vida ha sido destrozada, sino que están en situaciones realmente precarias, y eso lo sabe la AVT. Entonces, que esta gentuza se esté moviendo con toda esa libertad y que les estén dando trabajo precisamente para que puedan salir a la calle y burlarse de todos nosotros, es una vergüenza absoluta, vamos. Yo, desde luego, obviamente se cometieron errores en algún momento, creo que no los podemos volver a repetir. Creo que un gobierno digno de este país, a quien tiene que tener en la memoria es a las víctimas, es a las que no podemos dejar nunca solas y nunca las podemos abandonar. Pablo se comprometió el otro día y estoy convencida de que el Partido Popular no va a volver o no va a dejar a las víctimas en esa parte que traicionamos, o que, pues hay que decirlo, ¿no? Hay una parte de nuestro electorado que se sintió en algún momento traicionado en esa parte. Si es así, creo que debemos pedirles perdón y que no lo volveremos a repetir. El otro día el secretario general del Partido Popular lo dijo, con mayorías absolutas hicimos cosas que no deberíamos haber hecho y pedimos perdón, y creo que es también una parte de este Partido Popular pedir perdón por las cosas en las que nos equivocamos o en las cosas en las que no tenemos que volver a repetir. Y creo que en el tema de las víctimas del terrorismo no podemos volver a dar un paso atrás. Creo que la humillación que están sufriendo por parte del gobierno socialista y comunista es injusto, inmerecido, y desde luego si los españoles, que yo creo que tenemos memoria, no somos capaces de levantarnos contra este gobierno por lo que está haciendo con los terroristas y por lo que está haciendo con las víctimas, desde luego no sé qué sociedad estamos creando en España si no le decimos a Pedro Sánchez que es indigno de ser presidente del gobierno, cuando tiene, por ejemplo, un Ministerio de Igualdad que vale 500 millones de euros para decirnos que las mujeres tenemos derechos sexuales, que ayer nos enteramos la semana pasada, pero no tiene dinero para pagar a todas esas víctimas, que no solamente es una vida la que acaba, sino que son vidas que siguen viviendo, pero rotas porque no pueden seguir con su vida, porque unos desalmados decidieron que, porque a ellos les dio la gana, acabar con Fíjate, esa el otro vida. Día Es increíble. Yo lo de las víctimas del terrorismo creo que tendrían que estar en la política central de todo el mundo. A ti te honra, y honra a los dirigentes del Partido Popular que piden disculpas y dicen, bueno, pues se hizo. Y el señor Rajoy tendría probablemente sus... Hay una cosa además que no pasa desapercibida. Aquella famosa reunión extrañísima entre el ministro Fernández y el expresidente Zapatero en la sede del Ministerio del Interior, cuando el presidente Zapatero en todo caso se tendría que haber visto con el señor Rajoy. Bueno, pero aquello ya pasó. A mí de la entrevista, por ejemplo, el otro día, al hilo de estas preguntas de Franganillo en Televisión Española sobre este tema y el tema catalán, hubo un momento en que el periodista, pues lógicamente le preguntaba, ¿y usted por qué no lo hicieron ustedes? Ustedes han gobernado, ¿por qué no lo hicieron? Y en un momento dado dijo, es que no lo sé ni me importa. Y me parece la respuesta más adecuada que puede marcar esa diferencia, porque en este tema el PP o vuelve a ilusionar a sus votantes
o vuelve a decepcionar, y es un tema en el que la decepción se traducirá de nuevo por este lado de Vox en aumento de Vox. Mira, hay una pero frase... ya no es una cuestión de cálculo electoral, No, es una cuestión de dignidad. Es una cuestión de dignidad. Creo que las víctimas se merecen un gobierno con dignidad. Pablo el otro día en Valencia dijo una frase que creo que nos ha marcado a todos en Valencia cuando estaba terminando su discurso, que era que había vuelto un Partido Popular con la cabeza alta, las manos blancas, los bolsillos limpios y un corazón enamorado de España. Y creo que son 4 frases que marcan este PP, que quiere volver a gobernar, que quiere volver a ilusionar y que no quiere defraudar a los españoles. Y creo que Pablo lo dijo claramente, que veníamos con la cabeza alta, las manos blancas, los bolsillos limpios, que parece que no tenemos derecho a habernos equivocado en algún momento y tal, claro. Y desde luego que con el corazón enamorado de España, sin duda. De todos modos tenéis que darle un capón, hay que averiguar a quién se le ocurrió traer a Sarkozy. ¿Quién fue la idea? Ayer lo explicó Pablo, es verdad que justo salió la noticia al día siguiente, ayer lo explicó Pablo y lo explicó muy bien, y lo explicó que tenía que ver porque ha hecho más por luchar contra el terrorismo de ETA, Sarkozy, que desde luego, totalmente, o sea, si ahora... Es una buena explicación a posteriori. Sí, es verdad, pero ayer Pablo lo explicó bien, y es que, bueno, Sarkozy ha hecho más por luchar contra ETA que el propio gobierno de Pedro Sánchez, que los acerca al País Vasco. Ahora es mala pata, que al día siguiente segunda condena, la verdad es que pero sí, ya tenía una, Parece que está hecho por Iván Redondo, ¿verdad? ¿Qué os iba a decir? No, está muy bien hablar del futuro, porque es cierto que tú dijiste que muchos votantes se desilusionaron, pero yo creo que ahí fue el nacimiento de Vox también. Sí, por supuesto que sí. Fue el nacimiento de Vox y además, eso es el futuro, lo que nos estaba contando Maca, pero el presente es que este gobierno depende de ellos para sacar adelante lo que veníamos hablando, presupuestos, por ejemplo, o cualquier otra... Es que es muy triste porque tú piensas, estas cifras que hemos dado de paro, cómo está el IPC, las previsiones, y con la situación que tenemos, que es de locos pensar que para aprobar los presupuestos es de locos, sí. Dependan ya no de 2 partidos que lo único que desean es que les vaya mal a España, como son Bildu y Esquerra, sino que el presidente del gobierno esté por las noches haciendo así, que no traigan a Puigdemont, que no traigan a un fugado de la justicia, porque me rompe la cosa, ¿no? Entonces es de locos que para aprobar los presupuestos, en la situación en la que estamos, que dependan de semejantes personajes y que para sacarlos el presidente del gobierno esté rezando para que no traigan a un fugado de la justicia. Es todo un sinsentido, es kafkiano todo. Lo que es un sinsentido es que nos echemos las manos a la cabeza porque decimos que los gobiernos de Hungría y de Polonia son radicales y el gobierno de España pacta los presupuestos de todo con los herederos de ETA. Sí. O sea, ¿en qué momento un país democrático... Con un partido cuyos líderes han estado en la cárcel por sedición, por dar un golpe de Estado. Es que, y los radicales son otros, ¿no, señor? El radical es usted, que duerme tranquilo cuando está pactando con los herederos de los que mataron a sus compañeros. Es que a Pedro Sánchez, este nuevo socialismo que parece que no quiere saber nada del anterior socialismo, que ya dijo Adrián Alastra, es el momento de los nuevos, se le ha olvidado la historia, tanta historia que dicen que tienen, se le han olvidado que en 50 años les mataron a muchos compañeros con los que hoy se sientan. Es que tienen la poca dignidad de mirar a los ojos a Otegi, a ese señor que fue capaz Claro, es que al final, lo habíamos escuchado, Rufián le decía, oye, que os aseguréis el voto de los republicanos, porque ahora los republicanos tendrán sus peticiones para los presupuestos, y lo tendrá PNV, y los tendrá Bildu, pero y los el precio va a ser mayor. Yo pido que alguien le diga, ha dicho Rufián, que ellos no van a aceptar todo porque no siempre son ese grupo de gente simpática y de majos. Que alguien le diga a Rufián, por favor, que no son simpáticos ni majos. O sea, que alguien le diga que le están engañando si en su casa le han dicho que son simpáticos y majos. Y además hay una cosa que... De los 18 meses. Cuando se produce la sentencia del Procés y aquellos famosos incidentes gravísimos en los que afortunadamente no hubo muertos frente a la comisaría de Villa de la Aitana en Barcelona, lo que hizo Otegi fue irse a Barcelona y pasearse por Barcelona y por la TV3 y firmar... ahí el PNV, como siempre, estuvo listo, que ellos van aparte, ¿no? Firmaron lo que llamaron la Declaración de Barcelona. Y la firmaron el BNG, la firmaron Junts, la firmó Esquerra, entonces Junts y Esquerra no estaban tan a la greña como ahora, y la firmó Bildu. Y lo que firmaron en esa declaración es, nosotros unimos nuestro destino político para coordinar acciones frente al gobierno de la nación. Para el gobierno del Estado, como dicen ellos. Nosotros vamos a Madrid, lo dijeron en su primera intervención, a cargarnos a España y vamos a unir en nuestro objetivo, que es la autodeterminación, vamos a unir
cuando esta gente dice unir su destino y las acciones políticas, lo que están hablando es, vamos a unir nuestra forma de chantajear a un gobierno débil, al señor Sánchez, y por tanto el precio de los presupuestos va a ser mucho mayor. Indudablemente, y luego tendrá que contentar al de Teruel, al otro, al de más allá. Pues en fin, nos hemos quedado sin tiempo, no vamos a poder hablar de Ciudadanos y la que le quiso montar a Almeida en enero de 2020, ya antes que la que intentó hacer Aguado en Madrid le salió fatal. En fin, pues nada, nosotros volvemos mañana. Que es que se me ha quedado una cosa en la cabeza, porque estabais hablando de Valencia y en la redacción antes han dicho que el Congreso del PSOE parece que también va a ser en Valencia. Pues la verdad es que... yo no tenía constancia, cuando me han dicho, no, si es en Valencia, no sé si el fin de semana que viene o el siguiente. Bueno, es ahora en el 19 y 20, la semana que viene, tenemos todos los fines de semana llenos, la semana que viene tenemos un acto de Vox aquí en IFEMA, que pretende ser... a modo de convención, habrá de todo un poco, y luego el siguiente, y yo creo que sí que efectivamente es en Valencia, es el Congreso del Partido Socialista, en el que el señor Sánchez ahora escabechina, de nuevo, de todos se nos quitará, los pondrá todos los globos. Ya que aparecen por allí, podían preguntar por el exmarido de Mónica Oltra, que no han dado explicaciones por ejemplo, de los abusos. Nada. A lo mejor es un buen momento, ya que pasan por allí. Es que eso les incomoda. Eso sí. Señores, nosotros volvemos mañana a partir de las 8. Vicente, ¿quién tienes esta semana? Que he leído un correo, pero dilo tú. No, viene el consejero, el jueves se inicia en la Asamblea el trámite de la Ley Maestra de Educación, con la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende frenar y garantizar la libertad educativa en nuestra comunidad frente a la Ley CELA. Es el primer trámite, que son las enmiendas a la totalidad de los grupos de oposición, que por supuesto van a decaer todas, y el viernes entonces tendremos al consejero Enrique Osorio, consejero de Educación y Universidades, y aprovechando que es portavoz del Gobierno, pues le preguntaremos por varias cosas más. Pues ya saben, viernes, hoy responde con Vicente Gil. Maca, muchas gracias. Gracias a ti. Nada, nosotros volvemos mañana a partir de las 8 y hasta entonces pueden seguir informados en www.gaydiario.com.